Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hoy voy a hablarte sobre desplazamiento forzado, un tema que es probable que hayas escuchado, pero que es necesario que conozcas en su totalidad. Yo soy Dania Valle y esto es Sin Consulta Jurídica. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Te invito a ponerte en contacto con nosotros a través del uso de redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y también estamos disponibles en YouTube. Me encantará conocer cuáles son tus comentarios, tus críticas o incluso los temas que nos quieras sugerir a tratar. Y bueno, el día de hoy invité a una persona muy especial. Se trata del licenciado Alexander Guillén Díaz. Él es especialista en la materia que hoy vamos a abordar, pero sobre todo es un abogado interesado en difundir información importante para ustedes y sobre todo pues tratar de abordar estos temas desde todas las aristas posibles. Licenciado, le agradezco su presencia hoy. Muchas gracias a ti, Dania, y también al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por el espacio que me está Sí, brindando. así es, un tema bien complicado el que vamos a abordar hoy. ¿Qué es desplazamiento forzado? El desplazamiento forzado interno, en palabras sencillas, es cuando una persona o varias personas tienen que desplazarse del lugar donde nacieron, del lugar donde radican, hacia otro lugar. Pero el común denominador en el desplazamiento forzado interno son las causas que originan que esa persona tenga que ir de un lugar a otro lugar. Normalmente nosotros estamos muy arraigados al lugar donde nacimos, al Claro. lugar donde nosotros somos, porque ahí tenemos nuestro círculo de amigos, tenemos nuestro círculo familiar, nuestro círculo de apoyo, entonces nosotros formamos raíces. El mexicano cuando nace, donde nace, se forma mucha sentido de pertenencia. Entonces el desplazamiento forzado interno es cuando te arrancan de un lugar y te obligan a desplazarte a otro lugar, pero la causa tiene que ser una causa que no está dentro de ti, el poder solucionarlo, y se hace necesario para poder salvar tus bienes, para poder salvar tu vida inclusive. ¿Las familias mexicanas viven esta situación de manera trivial? Hoy ya es algo que escuchamos en cualquier familia mexicana nombrar que alguien tuvo que emigrar o desplazarse forzadamente. Y fíjate que esto último se ha reincidido en demasía en los últimos años. Cuando abrimos un periódico, lo que vemos ahí, desplazados forzados en Chiapas, desplazados forzados en Guerrero, desplazamiento forzado en Michoacán. Chiapas y Michoacán son los primeros lugares de desplazamiento forzado interno, como tú bien lo indicas. Todos tenemos una persona, a un conocido que, ¿sabes qué? Mi tío, mi hijo, mis padres tuvieron que desplazarse hacia otro estado para buscar una mejor calidad de vida o para huir de algo que los estaba achacando en el lugar donde viven. Es un común denominador, inclusive en el estado mexicano, y es una realidad histórica. Ok. Desde los desplazamientos forzados internos que hubieron en el estado de Chiapas en 1994, cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, muchas personas tuvieron que desplazarse del lugar donde vivían, del lugar del conflicto, hacia un lugar en donde hubiera paz, en donde no estuviera en conflicto mutuo, que como eran las zonas indígenas allá en el Ok. estado de Chiapas. Entonces, el México y el desplazamiento forzado es una realidad, es una simbiosis que está todavía muy presente y muy arraigada en la cultura mexicana. Y como bien lo dices, es algo que lleva muchísimo tiempo. O sea, hasta ahorita tenemos ya un concepto, ya hablamos del tema incluso en temas de investigación, de legislación, ya ocupa el lugar, pero es algo que tiene una historia por contar. Pero ahorita el desplazamiento forzado, mencionabas Chiapas y me parece que eres originario de este lugar. ¿Por qué vive esta situación este lugar? Bien lo indicas, como bien lo indicas, el desplazamiento forzado interno es estudiado apenas hace alguna década.
Antes era confundido como la migración, entonces Ujú. ya comenzaron las personas estudiosas en la materia a hacer una distinción entre desplazamiento forzado interno, entre migración, entre desplazamiento forzado internacional. Entonces, para aclarar las cosas, los conceptos, el desplazamiento forzado interno es el que se da vamos a suponer, como bien lo indicas, yo soy del estado de Chiapas y me tengo que desplazar hacia el estado de Michoacán, entonces yo me estoy desplazando en el mismo territorio nacional. Es allí donde se hace el desplazamiento forzado interno, cuando se Ujú. da de un lugar, de un estado a otro estado. Y precisamente, como bien me comentas y como bien lo acabo de comentar, yo soy del estado de Chiapas. El estado de Chiapas es un estado fronterizo. Es un estado Interesante. fronterizo que colinda con el estado guatemalteco. Y fíjate que ahorita que estábamos platicando, ha ocurrido un incidente muy curioso en en las últimas semanas, ni siquiera puedo decirte en los últimos meses, en las Ujú. últimas semanas, que fue el desplazamiento forzado, pero a la inversa. ¿Qué Ok, pasa? Normalmente los estudiosos indican que el desplazamiento se hace del sur al norte, ok. mayoritariamente del sur al norte. Guatemaltecos, hondureños, del norte al sur, de sur al norte, perdón. Pero ¿qué pasa? Ahora, con la situación que está viviendo el estado de Chiapas, las personas están desplazándose y están migrando del estado de Chiapas hacia Huehuetenango, que es Mm. una localidad ahí en el estado de Chiapas. Entonces, la migración y el desplazamiento forzado es un tema muy dinámico. Lo que ahorita estamos platicando, el día de mañana cambia drásticamente, cambian los datos, cambian las rutas. Es muy dinámico el tema del desplazamiento forzado interno, inclusive en el estado que tú me estás mencionando, que es el estado de Chiapas, que ha sufrido un desplazamiento forzado desde antaño. Te comentaba del tema de el desplazamiento forzado interno que surgió a raíz del EZLN, pero ¿qué pasaba? Por un lado, que era en la zona indígena, en la zona de la selva estaba surgiendo el desplazamiento por el tema de la guerrilla, y por otro tema estaban también sufriendo desplazamiento forzado interno en la zona indígena por cuestiones sociales. ¿Qué pasaba? Ujú. Hoy en día, ¿cuáles son los aspectos que orillan a generar el desplazamiento forzado en Chiapas? Eh, Ahorita la mayoría es por temas de seguridad, por temas del crimen organizado. Personas Mm. que ven que el crimen organizado está incursionando en su localidad. No olvidemos que el estado de Chiapas hasta hace algunas décadas era un lugar donde existían o no existían o la presencia era nula de grupos criminales, de grandes empresas de grupos criminales. Normalmente eran grupos pequeños, pero ahora ¿qué pasa? Ahora llegaron estas empresas criminales grandes y lo que hacen es diversificarse en el estado y pelearse el territorio. Entonces hay un dicho que dice que cuando los elefantes luchan, quien sufre es la hierba. Y cuando dos personas, cuando dos entes criminales luchan, quien sufre realmente es la población. Entonces no les queda de otra más que tener que movilizarse. Otra de las causas también son los conflictos internos que sufren las personas. Hay, por algunas creencias indígenas, Ujú. hay algunas localidades en donde no te dejan ejercer la libre creencia en la religión que tú desees. Si tú, En pleno siglo en XXI pleno siglo seguimos en XXI, México, un en país México, laico, por aparentemente. supuesto, entonces imagínate que yo no puedo profesar mi religión Ajá. y te dicen, a ver, inclusive un diputado que era el representante de los indígenas en el estado de Chiapas decía, a ver, aquí en San Juan Chamula, que es el lugar donde yo te estoy platicando, se nace priista, católico y tomando Coca-Cola. Ok. Entonces, una de las cosas que más nos hace pelear a los indígenas es la religión y la política. Y para eso estamos eligiendo el partido y estamos eligiendo la religión, para que no nos peleemos. El indígena chamula tiene que ser unido y las personas que comiencen a tener algún pensamiento distinto a lo que nosotros estamos en comunidad eligiendo, entonces va a tener que retirarse de la comunidad. Y es por eso que familias enteras, comunidades enteras se han tenido
mover, porque en los lugares donde están, la misma comunidad los ha expulsado por el hecho de creer lo que crean. No, y entonces vamos de la mano de que el desplazamiento forzado no solamente tiene que ver con una cuestión de seguridad, sino también de cultura y de imposición de ideas. Inclusive tiene mucho que ver con la cuestión también natural. No olvidemos el caso de que sucedió en el estado de Guerrero, cuando surgió ese desastre natural del huracán. Las personas que vivían en el lugar donde ocurrió el siniestro tuvieron que desplazarse. Sí, claro. Entonces, normalmente pensamos el desplazamiento forzado interno se da porque hay delincuencia, porque hay crimen organizado, porque hay violencia, pero también se da porque hay algún desastre natural o inclusive las faltas de oportunidades. Sí, si yo estoy en un lugar en donde no existen las opciones para yo desarrollarme profesionalmente, me voy a tener que desplazar hacia otro lugar. Claro. Es ahí donde también surge lo que llamamos fuga de cerebros. El concepto de desplazamiento forzado y el concepto de migración, comentabas que muchas veces se confunden. En tu opinión, ¿en qué radica esa diferencia? En las personas y en los lugares que hacen que estas personas tengan que movilizarse. La diferencia media en que el desplazamiento forzado interno se hace de un estado al otro. Normalmente son mexicanos. Uh-huh. O sea, son mexicanos que van de un lugar, de un estado, en mi caso sería el estado de Chiapas a el estado de Michoacán. ¿Por qué? Por situaciones multifactoriales, como lo habíamos indicado, por violencia, bien puede ser por falta de oportunidades laborales o profesionales, por algún desastre natural, que se cayó el cerro, que X, oye cuestión. Eso es el tema del desplazamiento forzado interno, pero ¿qué pasa con la migración? La migración es un tema que también van muy de la mano, es género y especie. La migración puede ser una persona guatemalteca, hondureña, salvadoreña, va transitando por nuestro territorio, por el territorio mexicano, va transitando por distintos estados, entonces es ahí donde se da la migración. Inclusive la migración no se da solo en personas, la migración pues se da normalmente, como sabemos, en animales, en diferentes especies. Sí, así es. El tema de desplazamiento forzado, ¿consideras que hoy es atendido en temas de legislación? En temas de legislación se ha intentado. Okay. Sin embargo, no es un tema prioritario hasta que los medios, hasta que los periódicos, hasta que la televisión los hace visibles. Sí. ¿Qué pasa? Existe una ley que no ha sido discutida. Okay. Hay una ley propuesta, pero no discutida, que menos aplicada. ¿De qué ley se trata? Se trata de la ley de desplazamiento forzado interno. Se ha lanzado la iniciativa, pero no ha llegado ni siquiera a discusión. Se tiene en lo que nosotros le llamamos la congeladora, que la congeladora realmente no existe, pero lo tienen en la congeladora, lo tienen en un estado de stand-by. ¿Qué pasa? En otros estados se ha legislado. Claro. En otros estados, como el estado de Chiapas, el estado de Guanajuato, me parece que se ha legislado en este tema, pero algunas también lo toman en alguna ley, como la ley de víctimas, pero como tal nacional es muy poco lo que se ha hecho. Se ha hecho estudios, uh-huh. Se han hecho investigaciones, pero lo que no se ha hecho realmente es una ley que pueda regir en todo el territorio nacional, que México es un país de tránsito. Claro. Constante. Entonces eso nos obliga a hacerlo visible y hacer algo, pues. Por supuesto. ¿Y esta ley qué puntos resolutivos establece? ¿Los conoces? Sí, realmente lo primordial de esta ley es que reconoce el desplazamiento forzado interno. Lo nombra. Lo nombra. ¿Quién ahí dicen por ahí? A ver, lo que no se nombra no existe. Completamente. Entonces, si hay estados que los están nombrando, nos obliga a que en el aspecto nacional tenga que existir una ley que está, si los estados están más avanzados que uh-huh. el sentido federal, entonces nos obliga a realizar una ley como esta. Estados como el estado colombiano tiene una ley desde hace muchísimos años, el estado del Salvador también tiene una ley, y el estado mexicano, que es el estado por antonomasia transitorio,
todavía no lo tiene. Estamos en esa transición, pero yo creo que también un punto importante aquí es que, como mencionas, ya existen estudios, y uno de ellos, y quiero que hoy expliques en este podcast para hacerlo visible, porque como bien lo dices, lo que no se nombra no existe. Ya hay estudios interesados en atender qué es el desplazamiento forzado y de darle un lugar, pero también importancia de la gente. Tú estás haciendo un trabajo en este tema, ¿no? Un trabajo de investigación. Así es, el estudio que estamos realizando se basa y se enfoca en las causas para para que conociendo las causas tengamos una percepción más de qué se puede hacer. Se dice que para saber qué tienes que hacer, se necesita saber las causas de lo que lo origina. Entonces mi estudio se centra esencialmente en cuáles son las causas que hacen que una persona tenga que movilizarse. Qué es lo que orilla a una persona a tener que ser víctimas, porque realmente son víctimas del Claro. desplazamiento forzado interno. Y ahí realmente he visto que las percepciones del desplazamiento forzado interno cambian totalmente, porque te dices, a ver, mi tío se fue a la Ciudad de México, pero no es desplazado, se fue porque él quiso. Opcional. Opcional. Pero realmente, a ver, existían oportunidades realmente para que tu tío se hubiese trabajado en el lugar donde él radicaba. Existían el Estado mexicano tiene por obligación y por derecho constitucional que garantizar el libre desarrollo de una persona y generar las posibilidades de que una persona se pueda desarrollar en el lugar donde radica, pero el Estado no lo está brindando. Entonces, cuando un Estado no lo brinda, entonces es necesario movilizarse. Sí, claro. Y en este sentido, el trabajo de investigación que está redactando, los objetivos primordiales, ¿cuáles son? El primordial es conocer las causas. Ok. Conocer las causas, qué es lo que lo origina, ¿ok? También tiene un aspecto histórico. Ok. Investigo el aspecto histórico. A ver, vamos a ver cómo estamos, pero para entender el cómo estamos hay que saber qué lo originó, Sí, ¿ok? por supuesto. Analizo desde el aspecto histórico qué nos llevó hasta acá. Y una vez que nos estabilizamos en el cómo estamos ahora, el ver qué podemos hacer. Este trabajo ayuda mucho a las personas que tengan que tomar decisiones, los órganos encargados de tomar las decisiones, como bien lo estamos platicando, de redactar leyes. Entonces, Claro. estas personas les sirve para decir, a ver, ya hay un estudio que nos dice qué pasó, cómo estamos. Y a partir de este estudio, a partir de estos datos, a partir de este trabajo de investigación, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos redactar una buena ley, cómo podemos ver, porque también no es solo analizar datos. No. Cuando hablamos de desplazamiento forzado interno, cuando hablamos de migración, estamos hablando de personas. Claro. Entonces esto también los humaniza. El de decir, a ver, no es 1,400 no son 300 familias que se desplazaron en el estado de Chiapas a partir del junio. Estamos hablando de doña Mari, que dejó a toda su familia. Estamos hablando de don Alberto. Entonces, esto también, este tipo de trabajo los humaniza y les da una cara. Y aparte considero que es una ayuda al legislador, porque el legislador se tiene que ocupar de atender las necesidades del mexicano, pero muchas veces no conocen cuáles son las primordiales. Entonces, el hecho de que existan estudios es decirle al legislador de qué te puedes ocupar. Yo ya lo estudié, ya exploré incluso cuáles son las causas sociológicas que pueden atender, y ya el legislador se ocupará de generar las herramientas para que realicen un buen trabajo y que exista esa legitimidad ciudadana-autoridad. Por supuesto, el legislador, el eje esencial del legislador es hacer leyes para regular, para beneficiar a las personas a las cuales yo estoy representando. Entonces, si estamos viendo en los periódicos, si estamos viendo en la televisión de que existe una problemática como el desplazamiento forzado interno, entonces ¿eso qué pasa? Eso obliga al legislador a decir,
a ver, tengo que realizar, tengo que ver la forma de que a través de mis atribuciones pueda yo mejorar la vida de estas personas. Entonces no solo estamos hablando de tema de seguridad, estamos hablando de tema de educación, estamos hablando de temas de salud, estamos hablando desde temas urbánicos, porque no solo sufre la persona que se va, sufre el lugar que deja, sufre el lugar a donde va. Entonces es un tema muy, muy complejo, muy enriquecedor, pero también a la misma vez muy interesante. Sí, por supuesto. ¿El trabajo de investigación que tú estás redactando se enfoca en Chiapas o es un tema más bien de explorar el concepto? Explora el concepto y también se enfoca en los 3 lugares que más desplazamiento forzado interno ha tenido. Obviamente ahorita el foco de atención es Chiapas por todo lo que está sufriendo, por Claro. el tema del desplazamiento forzado interno que está sufriendo demasiado en las últimas semanas. Entonces, también el estado de Michoacán, el estado de Guerrero, que Claro. son los 3 lugares con más desplazados forzados internos. De hecho, hace algunos meses hubo una nota muy sonada que habían interrumpido el tránsito de la que será nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, y que fue con este tema o cuál fue el punto a exponer cuando la detuvieron. Eh, Parte de este tema en el tema de seguridad que sufre Chiapas es la incursión de los grupos delictivos. Han tomado una dinámica muy curiosa, es utilizar a las personas como un escudo humano, de decir, a ver, personas de la comunidad van a ir y van a bloquear en la entrada de la comunidad para que no entren ni personas que nosotros no queramos, ni el Claro. grupo contrario, ni políticos, ni nada. Sucedió que pasaba la entonces candidata Claudia Sheinbaum a uno de esas localidades. Entonces las personas vieron la oportunidad de decir, oigan, ¿saben qué? Esto es lo que pasa. Y esto es la realidad. Exponerlos. Exponerlos. Y Ah, eso es de lo que te hablaba, de que están volteando a ver el desplazamiento forzado, están volteando a ver a estas personas. A veces no es porque quieran, es porque se les está obligando. claro. Porque los periódicos los están nombrando, porque la televisión los está nombrando, la radio los está nombrando, el mismo trabajo que tú estás haciendo ahorita hace que eso resuene en las redes sociales, en los diarios. Entonces eso hace que la visibilidad aumente y que también las opciones de mejora también sean mayores. No, y aparte yo me acuerdo que en la nota leía que le habían mencionado de manera literal, no te olvides de nosotros cuando estés en el poder. O sea, creo yo que son palabras de emergencia y que piden auxilio a gritos. Es un grito de auxilio porque cuando el municipio no me ayuda, Ujú. cuando el estado no me ayuda, entonces, y yo estoy ¿Quién? viendo que una persona tiende a ser alguien, la mandataria de una nación, de mi nación, entonces yo le digo, oye, ayúdanos, no te olvides de nosotros, no te olvides de nuestra localidad. Y eso es un grito de auxilio. Esperamos, si no sea un grito en el desierto, esperamos si tenga esta nueva administración la mayor visibilidad a estos conflictos que, si bien es cierto, somos muy centristas, de que lo que pasa en la Ciudad de Claro. México es lo más importante. Está el sur, está el Sí. norte, entonces también se hace necesario este tipo de visibilidad. Sí, por supuesto, y que sobre todo considero que para que los legisladores brinden una respuesta es necesario que también exista importancia colectiva y solidaridad, porque si aquí en el centro decimos que no son importantes los problemas del sur, es complicado que se vaya a generar ruido y un ruido funcional, un ruido que genere respuestas. Por supuesto, eso es un tema de que la solución es una solución tripartita. Tanto el gobierno como la sociedad y con las mismas víctimas necesitan el trabajo conjunto. Sí, Necesitan el trabajo conjunto porque inclusive en el gobierno ha habido una resistencia al llamado de atención y al llamado de auxilio que tú bien mencionas. ¿Por qué? Porque normalmente las comunidades indígenas se rigen por sus propios principios y por sus propias ah, costumbres. algo muy interesante. Sí, claro. Entonces, en donde están incursionando esto es en las comunidades indígenas. Y en la comunidad indígena no existe el presupuesto para el tema de seguridad.
Entonces, es una forma también que el Estado te está diciendo, ya ves, como no te puedes defender bien sin el señor gobierno, ya ves, como no necesitas de mí para que tú puedas vivir bien. Entonces, es una forma también de castigar algunas zonas indígenas. Sobre todo en Chiapas, que ha sido un estado muy, digámoslo así, no tan dúctil con el gobierno. Claro, pero yo creo que ahí existe una relación por sanar, porque si bien no se trata de quién se impone el uno al otro, sino de cómo establecer un orden común. Por supuesto, y no olvidemos que en ese sentido las víctimas siguen siendo víctimas. Claro. Las víctimas es el pueblo, y no dejan de ser pueblo, aunque se rijan por diferentes estatutos. Y hablando de temas un poco más internacionales, ok, desplazamiento forzado en Chiapas, en Guerrero, por las situaciones que ya conocemos, pero también un ejemplo claro de desplazamiento forzado, podríamos hablar de la situación que hoy padece Venezuela, ¿no? Que también son quienes serán víctimas y han sido víctimas por años. Por supuesto, Venezuela es el ejemplo claro del desplazamiento forzado interno en el sentido de que buscan otras nuevas opciones, no por el tema de seguridad, sino por el tema de un desarrollo profesional. La mayoría de los jóvenes, una gran mayoría de los jóvenes venezolanos están fuera de su país. Entonces estamos diciendo que el estado de Venezuela es un estado en donde la mayoría son personas adultas que se quedaron. Sí, y que aparte muchos son retenidos porque ni siquiera cuentan con derechos básicos como la libertad de expresión. Hace poquito veía publicaciones por influencers, creadores de contenido, que hacían visibles estas prácticas que está padeciendo Venezuela, de que ya ni siquiera son libres de repostear alguna publicación de lo que están viviendo. Entonces, creo yo que también son causas que originan el desplazamiento forzado. Por supuesto, el incluir algunas leyes o algún mandato en donde se bloquea, como lo estábamos viendo en los últimos días, que se bloquea WhatsApp, que se Ujú. bloquean medios que sirven para que el colectivo pueda intercambiar información de una realidad que no puedes taparla con un solo dedo. Claro. Entonces, y eso hace también de que las juventudes, de que las personas vean, a ver, si me están controlando qué veo, si me están controlando qué escucho, si me están controlando qué puedo hacer, ¿Qué decir? entonces, ¿qué decir? Entonces ya no estoy en una democracia, entonces es una tiranía, Claro. es una forma de mandar muy, 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 muy distinta a lo que el concepto que nosotros tenemos de democracia, pero pues ellos dicen que es democracia, realmente es una democracia muy a la vez venezolana. Sí, así es, y también las razones políticas, ¿no? Lo que hoy está originando que esto continúe y que parece que no, pues que no tiene fin, o al menos pronto. Ya ha sucedido en ocasiones en donde el Estado blinda a sus ciudadanos, a los ciudadanos, y le dice qué hacer, les dice qué oír, qué decir, y los aparta totalmente de la civilización que nosotros conocemos, de la cultura que nosotros conocemos, y se forma un Estado aislado. Quiero pensar estar equivocado, Ajá. que no es para eso para lo que Venezuela va. Yo realmente tengo también amigos venezolanos, abogados, y me dicen, a ver, es que esto está muy, 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 muy feo, muy difícil. En ocasiones vale más el papel del dinero que el dinero mismo. Entonces hay ocasiones en donde no se sabe qué hacer. Sí, por supuesto, Venezuela tendrá que explorar nuevos horizontes y buscar salir y realmente que como naciones que los observamos es algo que pues que deseamos que estén bien pronto. Sí, y no olvidemos que también nuestro estado, el estado mexicano, es uno de los estados que desde la perspectiva política más ha apoyado a Venezuela. La verdad, Sí, yo ahí disto un poco, pero esperemos y sea que le suceda lo mejor, porque últimamente ha sido un pueblo claro. bastante golpeado en desarrollo, desarrollo ha desarrollado muy, muy, muy poco y esperemos a que los mejor suceda. Sí, por supuesto, y aparte algo que ahí uno analiza un poco más conscientemente es que es una incongruencia gigante que Venezuela esté sufriendo tanta pobreza y sean una de las zonas con más petróleo. Quizás sea la forma en la que lo administraron. Sí, Nos claro. sucedió en México acá también, Sí, cuando descubrieron ductos de petróleo y el pueblo, el gobierno dijo, a ver, en lugar de organizarnos, lo que tenemos que hacer es aprender a administrar la riqueza.
A distribuir. a distribuir la Claro. riqueza, pero realmente lo que hizo fue, a ver, endeudarnos, 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 y también en un sentido de pertenencia donde la política se mantiene, donde la política no cambia, donde las acciones de una sola persona rigen a un solo país. Es que un país no es una sola persona. Claro. Es una persona, un país son todas las personas, son las perspectivas, las personas son la diversidad. Entonces eso hace que también que un país de una sola persona no funcione. El tema de desplazamiento forzado, ¿por qué decidiste estudiarlo? ¿Por qué no hablar de violencia? ¿Por qué no hablar de, no sé, cualquier otra cosa? ¿Por qué desplazamiento forzado? Fíjate que comencé leyendo, te digo, últimamente los periódicos hablan mucho de ese tema Ujú. y surgió la palabra desplazamiento forzado. Yo dije, a ver, el desplazamiento forzado, y como te digo, todos pensamos, yo pensaba en un principio que es desplazamiento forzado, es me voy de mi tierra porque aquí hay violencia, aquí hay crimen organizado. Pero realmente cuando estuve leyendo que el desplazamiento forzado interno tiene también que ver con que no existan las oportunidades en donde tú radicas, entonces dije, ah, caray, yo también me sentí muy identificado. Claro. Cuando las oportunidades no surgen en el lugar donde tú radicas, tienes que moverte. Yo soy del estado de Chiapas. Las oportunidades son muy, muy, muy nulas ahí en el estado de Chiapas, sobre todo en donde yo nací, que es un pueblo que se llama Cuauhtémoc, en el municipio de Villaflores. Un saludo. Un saludo hasta allá, por cierto. Entonces, al no ver estas oportunidades, se me hizo necesario, y más que Claro. necesario, obligatorio, el tener que moverme, el tener que Sí. desplazarme. Y heme aquí en el estado de Michoacán, que la verdad a mí me ha recibido con mucho cariño, con mucha ímpetu, con mucho... Yo la verdad quiero mucho a Michoacán. Ah, me da mucho gusto. Sí, efectivamente, las oportunidades es un problema, no solamente en Chiapas, sino en nivel de, pues, del país. Hay mucha fuga de cerebros, como lo mencionaste bien anteriormente, pero el trabajo de investigación que tú redactas, ¿plantea alguna solución o únicamente visualiza el problema? Visualiza y plantea soluciones. Ok, Como bien estábamos comentando, las soluciones desde el aspecto de la prevención ok, hasta el combate a la delincuencia en lugares donde la situación es un poco complicada, además del acompañamiento. Existen algunas soluciones que el municipio o el gobierno ha dado, pero son soluciones que son muy a corto plazo. Entonces, el estudio radica en buscar soluciones que sean a largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy les pongo vigilancia a las personas que están volviendo, como sucedió hace 5 días en el municipio de Chenaló, allá en el estado de Chiapas. Volvieron las personas desplazadas al estado, a su lugar de origen con vigilancia, con una guardia. Pero ¿qué pasa cuando esa guardia se vaya? ¿Qué claro, sucede? Y hay lo mismo. estudios que han tenido como resultado decir, ¿sabes qué? Eso no lo soluciona. Eso Ujú. no les quita el miedo, eso no radica la delincuencia, eso no radica la violencia. Eso simplemente son soluciones muy, muy, muy etéreas, son superfluas. Entonces, el estudio analiza y propone soluciones de largo plazo. El tema del acompañamiento, yo no lo había escuchado. ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo es acompañar a alguien que está viviendo este problema? Existen diferentes entes no gubernamentales, sobre todo no gubernamentales, que los acompañan. Triste. Sí, sí, y fíjate que ese es un tema bien, bien, bien interesante porque cuando el Estado se ve rebasado o simplemente es estéril en sus acciones, en donde el que entra al quite, como bien decimos, es la sociedad civil. La sociedad civil a través de acompañamientos, a través de la habilitación de albergues, lo que hace es el cuidar, lo que hace es el ejercer el trabajo que debería ejercer el gobierno. Entiendo. Entonces el acompañamiento de las personas desplazadas va desde el que yo presto mi casa, que tengo una bodega grande, para que las personas desplazadas hagan ahí su campamento, hasta vamos a darle alimentación, vamos a acompañar a instancias jurídicas ante órganos jurisdiccionales para que me respeten mis derechos que el Estado está obligado a garantizar. Entonces, el acompañamiento es muy, muy multidisciplinario. No solo un abogado,
no solo un psicólogo, porque también no olvidemos que el hecho de que te arranquen del lugar Claro. donde tú naciste o en el lugar donde tú radicas, donde tienes todo tu círculo social, hace que sufras también daños psicológicos. Entonces el acompañamiento es una cuestión multidisciplinaria y muy de mucha ayuda para las personas que están sufriendo el desplazamiento forzado interno. Perfecto, pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero la charla contigo de verdad que es grata y sobre todo muy funcional, no solo para mí, sino para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Y bueno, agradecerte tu presencia hoy. No es la última entrevista, es la primera de muchas, si me lo permites. Muchas gracias. Y bueno, para todos los que nos visualizan a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, les agradezco infinitamente la labor de su atención. Los espero en la siguiente emisión de Consulta Jurídica, un podcast diseñado para ti, para que conozcas información práctica legal que puede salvarte la vida. Yo soy Dania Valle, que pase un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora que nos esté sintonizando.